Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Hoy estamos a 25 de julio de 2025 y por algunos inconvenientes tuvimos que cambiar nuestros jueves tradicionales por hoy viernes, pero no queremos dejar pasar por alto que esta semana se cumplían los 15 días de nuestro último encuentro. De tal manera que eh, bienvenidos a todos y les damos la bienvenida. Nosotros hemos querido con Marta, y tal como lo dijimos en nuestro encuentro anterior, dar de nuevo la posibilidad de complementar un poco todo lo que observamos con respecto a las emisoras o frecuencias cerebrales de las que hablamos que tiene el ser humano y a las cuales puede acudir como si estuviera haciendo en un radio un tuning, un sintonizador de frecuencias. Hablamos de 5 frecuencias cerebrales y Marta nos va a hacer un resumen bastante conciso de lo que fue nuestra reunión anterior para que entremos a profundizar un poco más aspectos que son bien importantes y se quedaron pendientes. Adelante, Tica, por favor. Ok. Bueno, iniciamos la vez pasada, nuestro tema de hoy sí continúa siendo autorregulación. Yo autorregulo. Y todos pues tenemos un cerebro del cual estamos cada vez aprendiendo cómo funciona. Nuestro cerebro tiene distintas áreas y cuando las activamos, activamos dones, activamos virtudes, activamos habilidades infinitamente poderosas, y eso es lo que estamos aprendiendo. Nuestro cerebro funciona eléctricamente, a través de una energía eléctrica, y a través de esa energía, ondas cerebrales, neuronas, se unen unas con otras a través de un impulso eléctrico. Ellos, como decía Darío ahora, recordemos un poco, hemos hablado de que son como emisoras donde nosotros podemos sintonizar una emisora o activar una emisora o sintonizar otra o conectar otra emisora o otra y otra y otra y otra, para ir conectando distintas áreas del cerebro y poder hacer el mejor uso del mayor de los recursos que tenemos, que dirige nuestra vida, para moldearla de una manera más grande, más de mayor calidad. La vez pasada, digamos, hablamos sobre 3 frecuencias. Les voy a recordar, hablamos sobre beta alto, que es la frecuencia donde está activada una parte del cerebro nuestro que se llama el cerebro antiguo. Es el cerebro, ese cerebro, digamos, está diseñado como cuando nosotros estábamos pequeños, está diseñado con esa información entre 0 y 9 añitos donde fuimos programados. Están ahí todos los programas, están una serie de información que está rigiendo nuestras decisiones y nuestra vida, momento a momento. Recordemos que el cerebro, en la parte inconsciente, es lo que rige nuestras decisiones. ¿Ya? Nuestro cuerpo, que representa el cerebro inconsciente, es el que comanda el cerebro de la mente inconsciente, es el que está tomando las decisiones y dirigiendo nuestra vida. Entonces, cuando estamos en estas ondas cerebrales, beta alto, nuestro cerebro está activando esa área arcaica, esa área que nos protege, esa área condicionada por la información entre 0 y 9 años, y desde ese punto de vista podemos decir que muchas veces estresamos a ese cerebro, y beta alto significa estrés. Eso significa, ¿cómo puedes definir o determinar que estás tú activando esta parte del cerebro y estás en ondas beta alto? Cuando estás afanado, cuando estás preocupado, cuando tienes rabia, cuando discutes con otras personas, cuando también te mermas para encajar en un público o con otra persona, te mermas, bajas tu energía, cuando te aíslas, cuando te sientes mal.
culpa, digamos, hay una serie, digamos, de energía que hay allí programada, emociones que programadas que están determinando ese estado. Y podemos decir, probada ya por la ciencia, que estamos casi en un 95% del tiempo en esos estados que la ciencia lo llama, la neurociencia lo llama estados alterados de conciencia. De ese estado podemos pasar nosotros mismos, podemos regular y pasar a un estado beta. El estado beta es activar una parte del cerebro izquierdo, del hemisferio izquierdo, y esa parte, hay una partecita que permite, cuando se activa, nos permite concentrarnos. Podemos decir que beta es el estado de concentración. ¿Y cómo baja? Ahí bajan las ondas, ¿ya? Ahí bajan la rapidez de las ondas, mientras en beta alto nuestro cerebro está así, en beta, de cuando estamos concentrados, estamos un poco más lentos y estamos depositando nuestra atención en algo, es decir, enfocamos, hacemos un foco más pequeño y podemos estar enfocando en cualquier objeto que ustedes tengan a su alrededor, poder estar enfocando en mi conversación. Ahí está, en este momento es, por ejemplo, estamos en beta. Y esa parte nos permite acceder a desarrollos creativos, desarrollos operativos interesantes, siempre y cuando estemos y tengamos y podamos sostener ese foco, ese centro, ese enfoque. Ok, vamos entonces siguiendo un poco en cómo seguimos modulando y activando otras áreas del cerebro, podemos ir bajando nuestras ondas cerebrales a un estado que se llama alfa. Alfa se caracteriza por ser calma, cuando estamos calmados, cuando nuestro cuerpo, cuando estamos, ahí empezamos, o sea, en beta y en beta alto, nuestra concentración está afuera, ¿ya? Nos interesa más estar afuera y estamos preocupados o estamos centrados en ayudar a otra persona o estamos haciendo una vuelta o una diligencia, estamos afuera, nuestra atención está en algo de afuera. En alfa empieza la atención a entrar dentro de nosotros y poner atención a una parte del cuerpo, a estar sintonizado o conectado con el corazón. Entonces te toca el corazón y lo puedes escuchar latir o lo sientes. Empiezas a sentir, empiezas a observar desde adentro algunos apartes tuyos. Entonces, ahí el cuerpo se va calmando y estas serían las otras ondas, que serían ondas que permiten poder hacer un respiro, usualmente con la misma respiración de nosotros, activamos estas ondas cerebrales y podríamos allí recapitular algo de nosotros y volver a aparecer. Esta parte, digamos, de nosotros, alfa, es lo que hacemos cuando nos autorregulamos, cuando hacemos una reflexión interior y nos preguntamos cosas, y es como un diálogo más interno. En ese orden de ideas, alfa, pues es una gran estado del ser donde se estimula la conciencia de uno mismo. Es muy poderoso porque solamente desde la conciencia personal podemos regular esa conciencia, regular ese estado y ser más asertivos, ser más claros, ser más contundentes cuando tenemos que ser contundentes o más tranquilos cuando es preciso ser más tranquilo. Podemos discernir y empieza una inteligencia, por supuesto, mayor que tiene que ver ya más con relaciones y con otros aspectos de la vida que desde la sola concentración hacia afuera no funcionan. Entonces, alfa es la activación de una parte del cerebro derecho en donde sucede la autorregulación porque nos damos cuenta. Yo podría decir que esta es calma porque nos estamos dando cuenta de lo que sucede, ¿ya? En esa interacción o que lo que está sucediendo en la energía nuestra.
qué emoción tenemos, qué estamos pensando, qué está pasando allá afuera, lo que sea, estamos dándonos cuenta, es la base de lo que viene ahora, que es lo más mágico de la vida, lo más apasionante desde mi punto de vista, que son estados mucho más inteligentes. Aquí se empieza a activar esa inteligencia para luego volver a beta y poder ser unos seres más inteligentes. ¿Ok? En todas estas frecuencias, digamos, no hay una que sea mejor que otra. Es posible que unas sean más convenientes que otras dependiendo de tu momento. Me explico. Eh, la frecuencia alfa es una frecuencia a la que accedemos cuando entramos en meditación, por ejemplo. Exige una respiración mucho más lenta, exige un ritmo cardíaco más tranquilo, porque no hay estímulos de estresores externos que nos estén de alguna forma condicionando desde afuera. Somos nosotros los que autorregulamos ese proceso de respiración, de tranquilidad, de paz, de calma, que permiten que conectemos con nuestra conciencia más elevada. Y esa conciencia lo que produce es una mayor coherencia, mayor coherencia cerebro-cardiovascular, mayor coherencia en términos de nosotros con nuestro ser superior y son los momentos de mayor paz, eh, consistencia espiritual que podemos tener. De tal manera que es bien importante aprender, y es parte de lo que en distintos cursos se aprende, que es poder regular y acceder a unas instancias que nos brindan muchísimo más desarrollo, más inteligencia, incluso autoconocimiento para tener una vida más digna y mayor bienestar. De tal manera que hemos visto cómo es preciso estar en beta, incluso en beta máximo o en beta alto, cuando nos acecha un león o cuando hay un peligro o cuando estamos atravesando eh, la carrera séptima aquí en Bogotá y si no estás despierto te mata un carro, ¿sí? O estás en beta cuando estás atravesando la carrera séptima o cuando estás andando en la autopista a las 6 de la mañana cuando la autopista está plagada de carros, vas a tener que estar atento con la derecha, con la izquierda, por el retrovisor, quién es la moto que se te va a atravesar por delante, quién viene por detrás, etcétera. Ahí no puede estar uno ni con los ojos cerrados ni con mucha calma porque vas a producir accidentes. Entonces, por eso es que es tan importante entender que todas estas autorregulaciones obedecen a procesos de conveniencia y en la vida lo que tenemos es muchos tipos de circunstancias, de tal forma que hay que aprender a capotear esas circunstancias y a entregar la mayor facultad o competencia y habilidad para poder trascenderlas, para poder superarlas. El exceso de beta es un poco lo que está mal, es decir, estar permanentemente estresado cuando estoy en un sábado a las 2 de la mañana durmiendo y me despierto pensando en lo que me dijo mi jefe que tengo que hacer para el lunes. Ahí estamos en proceso de restauración, en proceso de dormir, en proceso de descanso, en proceso de tranquilidad. Y no hay por qué estar levantándose a las 2 de la mañana escribiendo qué es lo que vamos a hacer el lunes, porque el lunes no ha llegado, el lunes todavía no está. Y estamos perdiendo el descanso del sábado por estar comprometiendo nuestra tranquilidad para lo que vendrá el lunes. De la misma manera, recordando el sábado a las 2 de la mañana, qué fue lo que pasó el viernes, la última discusión eh, inadecuada con mi hijo, con mi hija, con mi compañera, con mi amigo, con mi hermano. No es el momento para estar pensando en eso. De tal manera que las cosas comienzan a complicarse cuando por efectos de nuestro pensamiento
comienza a haber un poco de caos en los órdenes y en las agendas de los pensamientos, y cuando dejamos de descansar, cuando hay que descansar, cuando dejamos de estar vigilantes y alertas, cuando hay que estar vigilantes y alertas, y pues todos ese tipo de aspectos comienzan a generar desórdenes que nos van a producir disfuncionalidad, eh, poca paz, poca tranquilidad y adicionalmente poca coherencia. Aquí de lo que se trata es que, entendiendo que nosotros podemos activar como si estuviéramos sintonizando un radio, la emisora correcta en el momento correcto, vamos a estar propendiendo por muchísimo más bienestar, muchísimo más buena correlación con personas con las cuales tenemos y queremos tener una muy buena sintonía, y la idea es eso, empezar a entender cómo se puede funcionar todo esto, y más adelante vamos a, o por lo menos vamos a compartir con ustedes parte de algunos ejercicios o acciones que tanto Marta como yo hacemos para poder engranar y para poder optimizar esos tiempos que son la vida. La vida son esos momentos que transcurren mientras estamos distraídos. Esa es la vida. Adelante, Tica. Arrancamos entonces el día de hoy. Natalia está intentando entrar. Natalia, Ya ¿no? la dejé entrar. Ok, perfecto, listo. Entonces vamos a introducirnos en la onda cerebral Gracias. teta. ¿Listo? La onda cerebral es teta. Esas ondas vienen, digamos, posteriores a alfa, ¿no? Venimos de beta alto, beta, alfa, y luego viene teta. Entonces, esas vibran o esas suceden entre los 4 y 8 Hertz, y estas se caracterizan o podemos decir que sirven para poder acceder a nuestra mente inconsciente, a nuestro inconsciente. Es el acceso de a nuestro sistema operativo. Todo y cada uno de lo que sucede en nuestro cuerpo automáticamente está allí, en esta mente inconsciente, en nuestro inconsciente. Entonces, estas ondas, cuando las sabemos acceder a ellas, entramos en este estado que podemos decir, que podemos advertirlo cuando ya nos estamos queriendo dormir, ya estamos en la cama, cerramos todo, nos despojamos de todo, y es el último pensamiento, el último momento antes de dormirnos. Por eso sugerimos siempre que ese es el momento adecuado de terminar el día con una meditación, y dentro de esa meditación incorporar o el programa que uno está creando, o la realidad que uno está creando y quiere crear. Ese es el momento idóneo, y allí se diseña todo lo que va a ocurrir durante la noche y lo que va a ocurrir en la mañana siguiente, cómo te levantas. Entonces, ese estado, este es supremamente importante porque es allí donde nosotros podemos reimprimir una nueva creencia, cuando la creencia que teníamos de 0 a 7 años impresa e instalada, de 0 a 9 quizás o a 12 hasta algunas veces, nos instalaron, y son programas inadecuados que están determinando nuestras decisiones, nuestra vida, están revelándose en nuestra vida, y aquí lo podemos reescribir. Podemos decir que en ese estado nuestro cuerpo está en un estado de plena receptividad, un sueño, digamos, profundo, plena receptividad, que es cuando estamos como turulatos, ¿no? Como así, y es allí donde nuestro cerebro aprende de una forma mucho más eficiente. Recordemos entonces que esto se accede a través o de la meditación, que es la que hacemos en las noches, o también de la hipnosis. Y moldea y reescribe tu vida, y a partir de aquí, el cuerpo luego, cuando lo haces el proceso, el protocolo,
empieza a mostrarte a ti en tu vida, tú empiezas a ver pequeños cambios que van sucediendo en tu vida de forma muy natural. Entonces así, aquí se reprograma el inconsciente, así como lo hicieron entre 0 y 10 añitos, aquí lo podemos hacer y lo estamos haciendo y lo hacemos permanentemente para moldear, para contar una nueva historia en nuestras vidas, para crear una experiencia más grande, para crear una nueva versión. Y ahí se instala ese ser que se llama la nueva versión de uno, la versión más evolucionada de uno, que va a surgir y que surge a esta vida. Por eso este es el centro creativo de ensamble, de moldeo y de impronta de nuestras memorias desde ahora para adelante, de nuestras emociones, de nuestras creencias, y también está muy relacionada con la visualización, con la imaginación. Entonces, pues eso es ese estado maravilloso que gracias a Dios tenemos y que estamos, eh, podemos entrar. Sí, solo si nosotros vamos adquiriendo la habilidad de que no es de poder apagar la mente consciente, que significa pensar. Ahí hay una Lo cosa, podemos hacer en el día y lo podemos hacer, por supuesto, en la noche. En la noche se apaga, obviamente, esta parte de nosotros. Y solamente así es cuando se abre el camino entre la mente consciente y la mente inconsciente. Es decir, se despeja el camino, podemos entrar en el sistema operativo y a partir de ahí generar una nueva realidad, si es lo que, hacer una transformación de nosotros hacia una nueva realidad, un nuevo ensamble y una nueva experiencia de vida más grande, si lo así lo deseamos. aquí hay una cosa importante, y es que todo esto exige ejercicio, exige eh, práctica. Alfa de por sí ya genera en nosotros entrar en meditación, no todo el mundo lo hace, es preciso empezar para poder lograr maestría en el proceso de meditar. Pero cuando hablamos de teta, estamos hablando de una frecuencia más baja que la que se usa en meditación. Teta es los ciclos usualmente que determinan durante el sueño lo que hemos denominado estados REM. REM es Rapid Eye Movement, rapidez de movimientos de ojos, que es cuando las personas están entre 8 y 4 hercios, y es cuando yo, en mi caso, que he hecho cursos de hipnosis, sé cuando el paciente o el consultante está en proceso de desprendimiento y ya está en inconsciencia, ¿vale? Y en ese instante es cuando está en teta y es cuando está susceptible de admitir reprogramaciones, de admitir procesos distintos y anclajes que van a ser importantes en el desarrollo futuro de la persona. ¿Para qué se usa? La hipnosis. La hipnosis es terapéutica. La hipnosis sirve para sanar heridas. La hipnosis sirve para trascender traumas, para eh, pasar de estados de inhabilidad, de no merecimiento, de imposibilidad o de bloqueos de tipo emocional o mental a momentos en que puedas lograr potencial. Y por eso en estas terapias lo que se busca es eso, que las personas estén trascendiendo sus dolores, trascendiendo sus dramas y dando un paso adelante en términos de lo que han sido, digamos, los dolores fuertes de su vida. Usualmente estos se dan por los procesos traumáticos de la infancia, más que todo cuando estamos tratando de luchar por ganarnos el afecto de la tribu más cercana, que es la familia, y también por el afecto de nuestros compañeros de colegio, por el afecto de nuestra familia ampliada, etcétera, y no se dan esas aceptaciones, sino que se dan rechazos, y todos estos traumas generan lo que se ha denominado las heridas de infancia
o las heridas del niño interior, que tiempo después, en la edad adulta, comienzan a aparecer y a ser fuente de eh, mucho dolor, mucha preocupación y mucha angustia y sufrimiento. De tal manera que por eso es que Teta es tan importante, porque en Teta estamos en la capacidad de crear una nueva vida, de crear las posibilidades de acuerdo a los potenciales que tenemos, pero que no nos hemos dado cuenta que tenemos y que nos permiten a nosotros poder obtener o dar la mejor versión de nosotros mismos. De tal manera que vimos que beta es actividad y sirve para estar huyendo o alejándonos de peligro o defendiéndonos del peligro. Alfa, la calma suficiente para permitir relajarnos, para poder ralentizar nuestras emociones y obtener algo de paz y de tranquilidad. Y en teta ya estamos nosotros en procesos de creatividad. Seguiríamos en delta, y delta ya es el sueño profundo. Pero antes de entrar a delta me gustaría mostrarles uno de los momentos en que yo entro más en teta, y es en la madrugada, hacia las 4 de la mañana o 3 de la mañana, que por algún motivo me despierto y me voy a volver a dormir, suceden mis mayores conexiones entre el consciente y el inconsciente. Es donde puedo encontrar yo el puente que me conecta entre los dos mundos. Y en ese puente precisamente es donde está Teta, que es aquel momento en que aparecen los sueños. Los sueños no se demoran, aunque uno crea que soñó toda la noche, los sueños tardan segundos. Y son esos ciclos REM donde se sueña. Esto está comprobado pues a través de tomografías, de escáneres cerebrales, etcétera, que donde sueñas es en esos momentos en que estás, vamos a ponerlo así, en sueño liviano. Por eso, a nivel terapéutico también y accediendo a esas frecuencias teta, parte de lo que se usa en hipnopedia es reprogramar en los niños o en los adultos a través de grabados o de grabaciones muy suaves, que no sean muy altas, distintos aspectos para mejorar la vida de las personas. Y se ponen una vez la persona entra en sueño. Nosotros tenemos alrededor de 6 a 8 ciclos REM durante todo el sueño, durante toda la noche. Y ese tipo de técnicas se usan precisamente para poder aprovechar esos momentos en que el inconsciente capta, graba y queda de nuevo programado para una cosa distinta a la que lo ha hecho angustiarse. Adelante, Tica, si quieres, habla de Delta. Sí, voy a complementar algo para ver, porque nosotros inducimos a estos estados con los ojos abiertos y también en la noche, ¿ok? Y lo que quiero es aportarles cómo lo hacemos estando en vigilia. Eh, eh, ¿Cómo reprogramamos nuestro inconsciente? A través de nuestro lenguaje, ¿ok? Entonces, examina muy bien el lenguaje, la expresión verbal que estás teniendo interior, y porque eso está reimprimiendo y reprogramando la misma creencia y las mismas emociones del pasado. Si acaso son emociones que te llevan a estados agresivos, a estados de irritación o a estados de bajas energías como es la melancolía y la tristeza y la depresión. Entonces, cuando nosotros nos decimos cosas y nos repetimos cosas, palabras, nos estamos reprogramando, ¿ok? O sea, estamos en esas ondas que hacen que nuestro inconsciente, porque es la voz interior, desde adentro lo hacemos, ahora sí lo exteriorizamos y yo me digo, ¿cómo estás de bonita? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo eres de linda? Ese trato está reprogramando mi relación conmigo, ¿ok? Y eso tiene efecto directo en nuestro cuerpo y en nuestras aproximaciones a los demás.
porque es reprogramar nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo necesita ser bien tratado. Y no nos lo han enseñado. Entonces, vamos para la otra onda, la onda delta. Delta está en menos hertz, está entre 4 y 5 hertz, un poco más bajo que teta. Este estado del ser, estas ondas cerebrales, cuando nuestro cerebro está en ese estado, es el estado de conexión. Muchas personas a mí me preguntan, pero ¿cómo hacen para conectar? ¿Cómo conectas? ¿Qué es la conexión? Yo no, no, no sé cómo hacerlo, me preguntan y me dicen mucho. La conexión, pero que la conexión ¿con qué? La conexión con la inteligencia universal, la conexión con Dios, la conexión con el ser superior que nos creó. Esa es la conexión que lo hacemos a través de estas ondas. Y allí se produce, ojo, en ese estado de esa profunda conexión con el ser que nos creó, está el estado de sanación y regeneración corporal. Allí nos regeneramos. Cuando estamos dormidos y está en esta etapa donde nosotros nos perdemos de todo, no sabemos a dónde, dónde vamos, nos fuimos de este planeta y nos vamos quién sabe para dónde, no nos damos cuenta qué pasó y estamos en ese sueño consciente. Cuando lo hacemos consciente en meditación, estamos produciendo estas ondas. ¿Y cómo se siente? ¿Cómo se vive? Es cuando solamente soy, es cuando solamente estoy en conciencia, pura conciencia. Nosotros nos hemos despojado de los pensamientos, nos hemos despojado del cuerpo, ya no somos conscientes del cuerpo, en alfa éramos conscientes. Eh, no somos conscientes de nada, no somos conscientes del celular, no somos conscientes del apartamento donde estamos durmiendo o en la casa, no somos conscientes de nada, es decir, no estamos poniendo la atención a nada. Y entonces nosotros aquí estamos en una completa negrura, lo llamamos la nada, ese espacio de donde vinimos, ese espacio donde no hay nada, no hay nadie, no hay lugares, no hay cosas, porque eso solamente existe en esta tercera dimensión. Estamos dando nuestro viaje a ese campo donde nacimos o de donde somos, de donde pertenecemos, y el alma viaja, nuestra alma, nuestro ser verdadero viaja a esa conciencia pura y nosotros podemos entrenar nuestro cerebro, no solamente hacerlo en las noches, los que tienen la posibilidad de llegar a este estado donde el cuerpo se repara absolutamente, se organiza absolutamente y donde nuestro cerebro se integra de todo es tal orden cerebral que la casa, digamos, se repara, ¿ya? Estos son los estados donde la ciencia ya ha demostrado por miles y miles de eventos y talleres y estudios que son las regeneraciones espontáneas. Las personas revierten sus enfermedades en este estado. Es preciso llegar allí y uno entrena, este es un entrenamiento que se llega a través de meditaciones conscientes de más de una hora. Hay un silencio total, un desapego completamente de todo lo que conoces para llegar a este estado desconocido en el que solamente impera la pura conciencia, donde en el momento de estar, digamos, en vigilia, también lo podemos activar cuando estamos siendo observadores de algo, pero solamente observadores sin que medie juicio, sin que medie opinión, sin que estés tú, mejor dicho. ¿Sí? Cuando está uno, la embarra. Aquí solamente es como decir, estoy como en espíritu, solo soy y observo lo que hay con una tranquilidad como si fuéramos el mismo creador. Eh, Pierdes total noción de uno mismo, aquí el ego pues se desvanece absolutamente, se disuelve y entramos en este campo
de la mano de esta inteligencia y traemos de allí solamente siendo, y, y traemos de ahí gran sabiduría, gran información para seguir conduciendo nuestra vida de una manera muy inteligente cuando podemos tener ese espacio de encuentro y de conexión real con esta inteligencia que nos creó. Entonces, eso básicamente es soltar el yo, soltar la cédula, soltarla y lograr ser nada para ser todo. Quiero que entiendan la ambigüedad de lo que digo. Ser nada para ser todo. No estar en ningún lugar para estar en todos los lugares. Ahí es donde uno comienza a entender un poco todas las condiciones y las circunstancias de delta para poder hacer un reseteo súper profundo y poder lograr lo que tantos sabios y genios del Tíbet han logrado y tantos iluminados. De tal forma que hemos planteado de alguna manera esas cuatro frecuencias, cómo funcionan, en qué circunstancias se dan, pero adicionalmente me gustaría hablar de una quinta frecuencia que es la que se llama gamma y que se exalta a través de determinados neurocientíficos como una muy importante para lograr estados de iluminación y de éxtasis. Yo hago una metáfora como si fuera un orgasmo cerebral, que no es tranquila, es muy intensa, pero incluso tiene frecuencias en hercios mayores a los de beta alta, pero es la que más produce armonía, entronización, digamos, con nuestra felicidad, con nuestra misión, con lo que uno quiera, digamos, definir como la máxima felicidad y de alguna forma se da cuando tenemos una vinculación muy profunda y en escáneres cerebrales se ha podido demostrar que hay ciertas zonas del cerebro que se iluminan cuando entramos en estos procesos de gamma, que son procesos llenos de incluso sanación, en muchos de los casos también. Se dan sanaciones inmensas por la inmensa armonía, coherencia y felicidad y bienestar que se logra cuando llegamos a estas frecuencias. O sea que es una frecuencia del amor. Y la gente de HeartMath Institute ha diseñado una serie de meditaciones, lo pueden consultar a través de YouTube, una serie de meditaciones que hacen que se pueda un poco entrenar este tipo de meditaciones y pues hay ilustraciones inmensas en todo esto. También se ha podido evidenciar cómo en talleres de 5 días o 7 días de meditación intensiva en grupos de 3.000 personas, etcétera, cómo la dinámica y la energía del grupo que medita va llevando a aquellos aprendices a que logren mayor sintonía, mayor vibración en muy poco tiempo, haciendo que el grupo tenga una incidencia muy importante en lo que es en la conducta individual y la experiencia singular de cada quien. Entonces yo creo que hemos hablado de las cinco. Me gustaría, si te parece, Marta, conocer un poco de lo que opina nuestro grupo que nos acompaña acerca de todo esto y ver nosotros de qué manera podemos también ilustrar en la medida en que conversemos e interactuemos sobre todo esto. ¿Vale? Sí. Yo quería antes una cosita en gamma, quería aportar en las ondas gamma, que es la supraconciencia, es cuando podemos ser imagen y semejanza de este ser que nos creó, de Dios, del Espíritu Santo. Y es allí donde cultivamos y entrenamos nuestro mente y cuerpo en ese amor incondicional, en esas experiencias trascendentales, experiencias
extraordinarias que van surgiendo a través del sostenimiento de los estados gamma en nosotros. Entonces lo hacemos, por supuesto, naturalmente en la noche, los que tienen la fortuna de dormir bien y de estar en los distintos estados naturales, el cerebro ya lo hace solito y estamos en esos estados y luego nos levantamos, pero le llegamos otra vez a ser nosotros, y ser nosotros a veces significa estar preocupados algunos, otros nerviosos, otros ansiosos y otros, y empieza pues otra vez un ritmo desacelerador e inadecuado que hace la contraprestación a lo que ya ha surgido en la noche, a esa reparación y a ese orden. Entonces, en este estado de gamma, es el estado más elevado que nosotros podemos crear y acceder desde la conciencia. Se llama supraconciencia y es cuando se da la unidad entre el corazón y el cerebro. Eso se llama coherencia y se crea a partir de ahí el campo electromagnético, mente-cuerpo, para crear y construir esa realidad. Cuando estamos en ese estado, y eso se aprende, en vigilia, nosotros vemos distinto, nosotros sentimos distinto, es muy usual tener experiencias muy grandes cuando estamos en ese estado, lo podemos hacer también con los ojos abiertos y surgen encuentros, surgen eso que nosotros estamos intencionando, eso que estamos atrayendo con nuestro pensamiento y desde una emoción elevada. Eso se aprende porque no nos han enseñado a sentir, y cuando lo hacemos, ese estado produce éxtasis, produce unas sensaciones completamente mágicas, completamente que creo que ni un viaje en este mundo más placentero que puedan ustedes tener lo pueden sentir, porque esta experiencia es más interior, que es todo interior, es más vívida que lo que hemos vivido todos en el exterior. Y se llama experiencias trascendentales y experiencias de creación, desde la mano del Señor. Y pues podemos decir que también está muy relacionado con gamma, una parte de nosotros que es esta, del cerebro, que es donde está la glándula pineal, en medio de la cabeza, a la altura del entrecejo. Y esa glándula nos permite acceder a esa información y sintonizar con esa información en el más allá, ¿ya? Eso se entrena, ¿ya? Lo hacemos con meditaciones más largas, donde hacemos activación, donde hacemos respiraciones, donde activamos esa glándula pineal, y a través de ahí la intuición, que ya todos tenemos, pero se activa, es decir, se exacerba, se fomenta y se hace más grande. Entonces, aquí es donde se puede decir que estamos en la neuroplasticidad extrema, donde aquí en este estado, gamma, es donde nuestro cerebro está completamente organizado, completamente coherente, y cada una de las áreas del cerebro se entrelazan entre sí, como en una danza muy, muy, muy natural. ¿Ok? Eso es el estado gamma. Y eso se entrena. Bueno, ¿cómo les ha parecido el tema? Porque ya se nos está agotando el tiempo y me parece importante escucharlos. ¿Qué opinan? ¿Qué sabían de esto? Nos hemos querido, digamos, compartir con ustedes eh, inquietudes, dudas, aclaraciones. Estamos dispuestos. Adelante. ¿Qué ¿Cómo? tal, Darío? ¿Cómo estás? Yo tengo una pregunta. Cuéntame. Mira que yo estaba buscando algún material por internet y son como unas meditaciones tipo hipnosis en las que tú dejas, digamos, mensajes para por la noche.
¿qué tan recomendables son o qué tan buenos son estos mensajes? O, ¿qué opinión merece esto desde esta óptica? Yo te diría que en mi experiencia, como en la mayoría de las cosas, me parece que hay que tener mucho cuidado hay que tener muchísimo cuidado con los autores con los que estás interactuando o a la gente que sigues, porque hay mucho fake, hay mucha trampa. Por Google se consiguen gente que sabe mucho y que son un fraude, o gente que vale la pena, digamos, porque tienen la conciencia, porque tienen la experticia, etcétera. Yo te diría que te concentres en personas reconocidas que hayan sido validadas a través del trabajo que hacen. Eh, en términos de hipnosis, hay una británica de apellido Pierce que yo sigo y en la cual creo y confío mucho, Marisa Pierce. Marisa Peer, y hay otro británico también, no recuerdo en este instante el nombre, pero Marisa la he seguido y practico las hipnosis que ella hace. Eh, He hecho cursos de hipnosis con Edmundo Velasco, en términos de todo lo que hace HeartMath, Heart de corazón, Heart, Math de matemáticas, MAD, Heart Math Institute, es el instituto del laboratorio de corazón de Boulder Creek en California, también lo recomiendo. Yo te diría que te centres en eso, tienen suficiente material como para que por el resto de tu vida te diviertas un rato. Total que concentrarse en gente que sea seria, ante todo. Yo quiero aportar algo aquí, Álvaro, y para todos. Eh, eh, en la meditación y la hipnosis son recursos que usamos para entrar en este sistema operativo. Y es muy importante que podamos ser específicos, porque lo que se trata es de reprogramar y las frases de cajón o las frases de otros no necesariamente son las nuestras. Entonces, para acceder y estar allí imprimiendo alguna información que es muy delicado, pues porque eso es lo que comanda ya luego tu vida, lo que es importante es estructurarlo uno y a partir, digamos, de uno mismo, de un programa personal, lo puedas incorporar y lo puedas repetir y lo puedas activar a través de las técnicas que ya sabemos, ¿no? Digamos, no estoy yo particularmente, no estoy como muy de acuerdo en un repetir y repetir cuando yo no estoy creando un programa, ejemplo, de salud. Entonces, ¿para qué activo eso? Si no me sirve para mí. Ejemplo, o otras cosas, que hay miles de condicionamientos y de programas que han sido instalados que no sirven. Entonces, lo mejor es hacer uno mismo el programa, reestructurarlo, es muy simple, y a partir de ahí hacer el ejercicio uno mismo a través con una música, por supuesto, un recurso que te guste, y ahí lo haces. Es básicamente personalizar la situación que quieres priorizar. Por eso es que el libreto, lo más importante es que salga de cada uno de nosotros. Y para eso te sirve un terapista, que te ayude a estructurar tu libreto porque es único, es el que tú requieres, el que necesitas. No sé si con eso queda resuelto tu inquietud, Álvaro. Sí, muchas gracias. Una pregunta, perdón. Aló. ¿Sabes? ¿Sí? Sí, Sigue. Bueno, no, mira, es que tengo una duda porque, pues, la verdad, pues no estuve en la charla anterior, pero hay unas preguntas que yo tendría. En lo que entiendo de este momento, lo ustedes están hablando es básicamente de una meditación trascendental. Y eso tengo yo algunas reservas con respecto a eso por el tema de la meditación contemplativa que es basada en Dios. Entonces, ¿ustedes cómo manejan esos dos temas o cuál es la diferencia? ¿Cómo podría yo entender mejor esta situación? Porque ya me preocupa, ¿me entendés? Una cosa es meditación trascendental basada
en uno mismo, en lo que tú solo puedes hacer y lograr, y la otra es la meditación contemplativa, que es lo que tú logras, pero poniendo primero a Dios. Entonces no entiendo bien un poco la diferencia entre esas dos formas, y porque pues al final veo más que la de ustedes que están hablando es la meditación trascendental. Chica, ¿quieres responder? Sí, sí, claro. Bueno, creo que hoy, Isabel, tenemos la fortuna de vivir unos tiempos en donde la ciencia se une con la espiritualidad, ¿ok? Y de alguna manera, sí estamos, todo esto está basado en un poder superior, del cual somos semejantes. De modo que en las meditaciones que hacemos a través, digamos, de la neurociencia, neuroplasticidad y ciencias que nos han llegado, digamos, con estos recursos muy prácticos y muy efectivos, Sí, sí. lo que hace es que podamos vivir más sincronizados, más unidos, que son la filosofía y la ley divina. Entonces es Ujú. completamente congruente, es lo que se exalta, es decir, es llegar al espíritu. Nosotros no hacemos distinciones, la ciencia no hace distinción entre si una se llama tal o la otra se llama tal, sino es un recurso que se usa para generar una gran unidad interior a nivel mente, cuerpo, y espíritu, ¿no? Ok. Y cada quien conecta con su ser superior, independientemente si eres maometano, musulmán, hindú, Ujú, Buda, ujú. etcétera, budista o lo que quieras. Ya te Sí, entiendo. Dios está en el corazón y en el centro de todo. Tu Dios, ¿vale? Sí, listo, ok, listo. Creo que me quedó claro. Gracias. Ok. ¿Quién más quisiera opinar o cómo se han sentido con esta información? ¿Les ha parecido interesante? Buenas tardes. Ahora vas, Pacho. Sí, buenas tardes, Marta. Continúa. Pues fíjense que ahora que estaban hablando de este asunto, yo últimamente he estado con un problema que todavía no lo defino ni la doctora ni yo, ¿verdad? Algo me está pasando como en el cerebro. Y entonces, una noche de estas hice un ejercicio de relajación, ¿verdad? Increíble. Y a raíz de eso, pues ya para finalizar, yo dije, mi cuerpo se está recuperando, mi cuerpo está en un proceso de sanación. Y ahora en la mañana cuando me levanto y agradezco a Dios, pues esas son mis palabras también, ¿verdad? Al finalizar la oración, yo digo, gracias Padre Celestial, porque estoy en un proceso de sanación, un proceso de recuperación, de regeneración en mis órganos, en mi cuerpo, en mis células, ¿verdad? Yo pienso que eso es muy bueno para la mente y para el cuerpo, ¿verdad? Esas cosas que uno puede, porque es lo que mi cuerpo está necesitando ahora. No sé qué es lo que yo tengo, ¿verdad? Como que mi cuerpo estaba primero luchando contra un resfriado, pareciera, pero como yo tomo tantas cosas naturales, pero últimamente sí me ha molestado el cerebro. Yo digo, pero ¿qué es lo que me está pasando en mi cabeza, verdad? Entonces, pero eso me está ayudando mucho. Esas frases, esa respiración profunda, esas terapias de relajación me ayudan mucho. Pienso yo que en alguna de estos entro yo, de lo que usted ha explicado, ¿verdad? Ya sea la gama o la más abajito, yo estoy entrando ahí para poder obtener esa sanación que necesito. Mm, Síguelo haciendo, Marta. síguelo haciendo. Nuestra recomendación y ya verás que la práctica va a producir pues el milagro que necesitamos tanto tú como todos los demás, ¿vale? Creo que Muchas gracias. Natalia quería opinar algo y Pacho. Francisco, sí. Bueno, yo lo que No quería. sé si empiezo yo. Sí, sigue, Natalia. Dale, Ok, Natalia. contarles algo.
Y es que hace un tiempo, yo calculo que aproximadamente por ahí hace unos 3 años, cada vez que yo en el día tomaba una siesta, me levantaba con mucha nostalgia. O sea, como que yo tenía una siesta durante el día, que era una siesta corta, que a lo mejor era, no sé, después del almuerzo o en algún momento como de fin de semana que podía descansar. Yo tenía una siesta corta y cuando me levantaba, me despertaba con demasiada nostalgia. Era una sensación como de vacío, como que me hacía sentir muy mal. Y empecé como a indagar mucho con respecto al tema del sueño y me di cuenta que podía estar muy asociado de pronto con lo que ustedes estaban mencionando el día de hoy, y es cuando no completaba como el ciclo completo del sueño. Entonces llegó un punto en el que yo hasta le tenía miedo a quedarme dormida en el día porque sabía que cuando me despertaba iba como a pasar ya un mal día, porque era con miles de pensamientos de no estoy siendo suficiente, no he conseguido lo que la gente espera que yo consiga, ya llegué a la edad en donde todo el mundo me está preguntando, y el matrimonio, y los hijos, y la casa, y el carro. Entonces era como un poco de ese vacío y esa sensación. Entonces pues quería contárselos pues para ver ustedes qué pueden decirme al respecto. Eso es maravilloso, Natalia. Te tengo que decir varias cosas. La primera, si no estás durmiendo bien en tu ciclo circadiano normal, que son 7 horas y media más o menos, sino que duermes, digamos, 5, a la 1 de la tarde haces una siesta para poder complementar lo que te ha faltado. Hay una cosa que se ha descubierto en términos de sueño, y es que cuando uno duerme una siesta que sea de más de media hora, 45 minutos, se genera en el cuerpo la sensación de que hay otro día. Y entonces te levantas ofuscado, te levantas ofuscada, te levantas como con frío, alterada, etcétera, como si no hubieras completado adecuadamente ni el descanso y como si te estuviera faltando algo. Eso puede ser posible, lo que te haya sucedido en esos procesos de siesta. Ahora bien, hay que mirar muy bien eh, qué es lo que subyace a esa razón de la siesta y por qué esto, para que tú eres psicóloga, para que pienses bien cómo esas creencias de que a tal edad debo tener tantos hijos, de que tengo que tener a un marido así o asá, etcétera, eso de dónde viene, cómo y desde cuándo ha sido originado en tu vida, por parte de quién, para que entres en un proceso de reflexión de esas creencias que en realidad son creencias que se pueden mirar como creencias limitantes, creencias que ni te ayudan para nada y que pues eso posiblemente fue la vida para la persona que te las introdujo, que puede ser muy factible tu madre o tu padre o alguien de tu linaje femenino, tu abuela, es decir, no sé cómo es tu caso, pero para que lo revises muy bien, porque lo que haces es infligirte dolor sobre la base de una creencia de alguien de afuera, para que lo mires en detalle. Entonces, no sé, pero espero haber cubierto un poco tu inquietud. ¿Qué opinas? Sí, 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 claro que sí, Darío, claro que sí. Sí, yo siento que sí ha sido algo aprendido. Yo nací en una familia que la mayoría somos mujeres, y mi abuelita, digamos, como que sí, en muchas ocasiones no nos hacía mención de eso, pero siento que en este momento como que sí lo complementa mucho mi mamá porque, no sé, ella siempre ha esperado que mi hermana y yo como que cumplamos quizás esos sueños o deseos que ella no tuvo. Y sí intento aplicar mucha reestructuración cognitiva, o sea, como que tan pronto viene el pensamiento que sé que no es funcional, que sé como que me va a tirar el día, intento modificarlo, pero sí me parecía como muy curioso que siempre que yo por alguna razón tomaba una siesta, me levantaba con un desasosiego, como con una necesidad de poder hacer algo diferente, y siempre se presentaba cuando tomaba siestas en el día. Directamente en la noche, no, yo nunca he tenido problemas con el sueño, siempre duermo muy bien durante toda la noche, y al día siguiente me levanto animada, bien, activada, o sea, como hacer mi rutina, mis cosas, todo está muy bien,
pero en esos periodos en los que eran siesta es muy difícil. Y me pasa, por ejemplo, que no sé, es un domingo en donde me acuesto a ver Netflix y como que empiezo a sentir que me estoy quedando dormida y me entra una sensación como de ansiedad, que es como, no te puedes dormir, no te puedes dormir, porque si te duermes te vas a levantar mal, o sea, mal emocionalmente. Entonces como que he cogido un poco de temor a quedarme dormida en estos episodios que considero que son como más que todo siestas. Fíjate cómo el solo temor ya es un programa en sí. Es Ok, decir, tú al presentir de que vas a levantarte mal, lo logras, te levantas mal. Es decir, trata de limpiar un poco eso, pero adicionalmente, algún día, si tenemos la oportunidad, ¿tú dónde estás? ¿En en Bogotá Bogotá, o en sí, en México, que estuviste en una época? Bogotá. Ah, Sí, bueno, sí, sí, pero ya estoy en Bogotá, sí, señor. ok. Bueno, de alguna forma, parte de lo que es la manera de poder transmutar o trascender la creencia limitante es de alguna forma devolviéndola, óyeme bien simbólicamente, devolviéndola la creencia a quien te la dio, de tal forma que haces un rito en el cual tú coges de una revista una imagen de una persona que se parezca un poco a la imagen de la persona que te dijo que había que tener hijos, que no sé qué y si sé cuándo, tal, para cumplir con las estándares de vida perfecta. Sí, Y, y después de tener el collage, digamos, la historia en imágenes, las pegas en un papel, digamos, esas imágenes, ok, sí, las haces un storytelling con respecto a eso y le dices, gracias, te lo devuelvo porque ya no lo necesito y nombras a la persona. Si ok, fue una señora que ok. se llama Lucía o Leonor o Angélica o como sea, le dices, Ujú, gracias Angélica, te devuelvo esto, no me pertenece. Ya, muy perfecto, amable. Pero haces un rito de entrega ok, y rompes el papel y lo puedes incluso quemar y después botar por el inodoro. Es decir, tiene que tener la transmutación, ojalá, de fuego y de agua. ¿Te sirve? perfecto, Te digo, practícalo y verás. perfecto, perfecto. Claro que sí, Darío, muchas gracias. No, a ti, por participar. Pachito, antes de que alguien más levante la mano. ¿Qué ha habido? Ahora sí, que estaba quitando el audio. A ver, es que yo entendiendo hoy con mayor precisión, porque las había escuchado, pero no me había tomado, digamos, la tarea de anotarlas y de entender, identificar cada estado. Estamos hablando de unas frecuencias y de unas ondas. ¿A dónde voy? Cuando empecé a incursionar en estos temas, empecé en la meditación, me pasaba algo al principio, que era que cuando empezaba la meditación me quedaba dormido. Yo decía, ese no es el fin de la meditación. Yo tenía problemas incluso de sueño antes, yo no dormía, no sabía, no tenía conocimiento que eran mínimo 7 horas y media, yo con 4 o 5 horas creía que estaba bien y por supuesto que no. Empecé a incursionar, pero encontré unos audios, y aquí había uno que se llamaba para controlar o para calmar la ansiedad, la depresión, y habla de 432 HZ, que son Hercios, unas superfrecuencias. Ok, hercios. Es una medida eléctrica por segundo, pero ok. sigue. Entonces empecé a incursionar en esto y resulta que me empezó a ir bien. Empecé a dormir con mayor tranquilidad. Empecé a sentir que efectivamente, digamos, me transportaba, me iba hasta el punto que cuando no lo escucho o no lo escucho, ya me hacen falta para dormir. Estoy haciendo las meditaciones ahora nuevamente, pero en las mañanas, cuando ya he dormido, he descansado para precisamente no quedarme dormido cuando haga la meditación, para sentirla, para aprovechar el momento, porque sentía que la estaba desaprovechando. Y eso lo hice o lo estoy haciendo incluso acompañado de las mediciones con el glucómetro. Cuando no escuchaba o cuando no escucho los audios, el nivel de azúcar tiende a subir. Y de 170, 160 que la manejaba antes, hoy cuando me sigo a 115 me asusto, porque gracias a Dios lo he estado llegando a unos niveles 95, 86, 106, 105 y me siento satisfecho y me motiva a seguir incluso en este proceso.
Hace 2 o 3 días que se me pasó a escuchar los audios, me la medí 115. Eso es automático. Entonces, la pregunta es, estos audios, de alguna manera, porque lo mismo que estaba preguntando el señor Álvaro aquí en la sala, yo al principio me llegan, y que escucha estas afirmaciones y las escucha esta noche, mañana amanece millonario. Pero ojalá fuera verdad, porque tuviera un audífono todo el día y toda la noche. A veces, no sé si estos audios, estas frecuencias, también pueden ser nocivas en algún momento para, para el rescate, para el reposo o para el cerebro. Un poco la respuesta sería, ten presente audios de qué tipo de fuentes recibes, porque de nuevo, hay fraude y hay mucha trampa con las cosas que se cuelgan en Internet. Te tengo que decir un par de cosas. La primera, cuando en meditación te quedas dormido, no estás meditando, porque te estás quedando dormido. Acuérdate que meditación es estar en teta o en alfa, que es semiconciencia, semiconciencia. Cuando estás en delta, estás dormido profundo, te fuiste. Pero, entonces, meditación tienes que estar entre alfa y teta. Cuando hay una cosa que es increíble del inconsciente, y es que para hacer procesos, por ejemplo, de hipnopedia, que son las reprogramaciones mientras duermes, se ha descubierto que aunque tú sientas que estás ido, el inconsciente sigue grabando y soportando y recibiendo y grabando lo que tú dices. Total que aunque tú creas que no escuchaste nada, sí lo escuchaste, para que quedes tranquilo y sientas que a pesar de que te fuiste, no te fuiste, porque está quedando en ti eso, está quedando grabado en el inconsciente. Uno hay muchas cosas que no recuerda, pero que están efectivamente grabadas ahí. De tal forma que síguelo escuchando con tranquilidad y yo lo que te diría es, ojalá tengas unas fuentes que sean confiables para ti. Sí, son sonidos, no hay voces, solo sonidos. Sonidos, bueno, hay sonidos de 432 hercios, úsalo. Hay música también en distintos Sí, hercios. Entonces, aquella que te dé tranquilidad y simplemente si te quedaste dormido, síguela escuchando, que eso está haciendo un trabajo en tu cerebro y en tu cuerpo, ¿vale? Yo diría algo importante aquí en los casos de hacer, pues generar un efecto en nuestra mente inconsciente, se trata de hacer un efecto duradero y no a veces tener pues la trampa que a veces hacemos, que una cosa externa, una música que yo me pongo temporalmente, pues entonces me saca de mi estado y me mete en el otra frecuencia, pero yo otra vez vuelvo otra vez a lo mismo. Y eso no sería un impacto significativo. Es decir, allí sí podemos hacerlo en vigilia, digamos así, cuando estamos con los ojos abiertos, para hacer una calma de estado beta alto a beta, digamos así, a estado más concentrado o a alfa, en estado más calmado, para reconfigurarnos. Entonces damos una vuelta y volvemos, pero eso nos ayuda, digamos, a lidiar nuestra vida en vigilia. Pero cuando nosotros estamos haciendo una reprogramación del inconsciente, sí estamos generando y con las herramientas adecuadas, que esa parte me parece muy importante que escuchen a Darío, que es la idoneidad de los recursos que ustedes están tomando para realmente generar un efecto duradero o que valga la pena, ¿no? Que valga la pena para generar un cambio en el estado del ser que se muestra en el día. Entonces, ustedes pueden medir la efectividad o no. La efectividad se mide si has hecho un cambio y si tú estás viendo una realidad distinta durante el día. Y si no lo estás haciendo, pues estás haciendo un bypass. Un bypass es un recurso que usas temporalmente, como de pronto un cigarrillo que temporalmente te alivia, ¿ok? Pero sigue siendo un bypass. O cuando yo de pronto voy a rezar y yo lo hago y en ese momento me logro calmar, pero luego vuelvo al estado de siempre. Entonces no estamos generando un efecto, ¿ya?
no estamos generando un efecto y por eso es lo que es importante saber aquí, qué bueno las preguntas, porque es ver de aquí qué realmente está generando un impacto en la vida. Y cuando hacemos una reprogramación en ondas teta, eh, lo que estamos es imprimiendo y generando una nueva versión de nosotros, una versión más evolucionada, una versión de nosotros mismos que genera y que impacta un resultado afuera. Y es necesario hacer ese cambio. Entonces, a eso me refiero. Tenemos miles de recursos y los medios pues están llenos y infestados de miles y miles de posibilidades. Sin embargo, cada uno de los recursos tiene un propósito. No, todas las meditaciones no son iguales. Tienen, de hecho, hay una diversidad impresionante en los propósitos que tiene cada una. Entonces, lo que ustedes han visto aquí es la visión de la ciencia, neurociencia, neuroplasticidad, física cuántica, epigenética y una serie, digamos, de ciencias mente-cuerpo que está diciéndonos cómo hacerlo. Hay que ver, hay miles de posibilidades, por supuesto, pero la manera en que ustedes cada uno puede ver la efectividad es ver su vida misma. Si están viendo las experiencias gratas en las relaciones, si están viendo experiencias y resultados en el tema de los negocios, si estás viendo eso, está funcionando, pero si no lo está, y si uno lo que hace es seguir creyendo, porque es la mente de uno es la mayor tramposa de todas, que le hace creer a uno cosas, pues no está siendo la realidad. Por eso la conciencia, que es desde la onda alfa, empieza a haber más conciencia, la teta más conciencia, la delta más conciencia y la gamma supreconciencia, es la que nos permite realmente ver qué es lo que está ocurriendo en nuestra vida y no estar pensando cosas que quizás no está generando el impacto y estás, pues uno pierde el tiempo, ¿no? Pues no pierde el tiempo, se alivia, pero es que las meditaciones nuestras no son para aliviar, va mucho más allá de aliviar. Por supuesto que alivia, pero esto va mucho más allá. Es generar cambios biológicos, neurológicos, químicos en tu cuerpo para generar versiones más avanzadas de ti mismo o de nosotros mismos. O sea, que Básicamente, tienen un impacto grande. básicamente se me ocurre que lo que quiere decir Marta, para que lo veamos más claramente, es la música está bien, el ejercicio de 432 hercios está bien, pero no es suficiente. ¿En qué sentido? En que si esos, digamos, herramientas o recursos no se traducen en una conducta y un comportamiento nuevos durante la vigilia, durante las 16 horas que estamos despiertos, no se traduce en tranquilidad, en armonía, en coherencia, etcétera, con nosotros mismos o con lo que esperamos, vamos a estar dependiendo del recurso de afuera y no estamos introduciendo los cambios biológicos, químicos, bioquímicos que requerimos, de tal forma que ahí habría que hacer un trabajo. Eso básicamente es un poco el resumen de lo que Marta nos ha dicho. Entonces, fíjense la importancia de todo esto, fíjense lo interesante, tiene que ver infinitamente con la cotidianidad de cada uno de nosotros. Y bueno, solo me resta decirles que el tiempo en televisión pasa muy rápido, que ha sido un placer infinito, como en todas las ocasiones, estar con ustedes, que los queremos mucho, apreciamos mucho todos estos compartires porque sirven para nuestro crecimiento personal y profesional. Y estaremos dentro de 15 días de nuevo acompañándonos y compartiendo otros temas magníficos. A Leonor, que la veo ahí con un corazoncito, le mandamos abrazos. Saludos. Espero que no estés sufriendo tanto calor en Málaga. Sí, bastante, muchas gracias. Es que tengo, mira, el teléfono está ardiendo, tuve que meterlo en el frigorífico, he puesto ahí en el grupo, porque se calienta y las baterías de los Apples fallan muchísimo. Voy a cambiar por primera vez, creo, de marca de teléfono, porque en la mitad de la charla sale un termómetro y dice peligro, el teléfono tiene que... Mándale un abrazo a Mario. Cuídense mucho. Todo el mundo me
me pregunta por ti, te echamos todos de menos cuando haces Samuelson una vez al mes, el primer viernes. Mándale abrazos cuando tenga la oportunidad, porque tengo otros compromisos. Volveré a estar compartiendo con ustedes. Los quiero Nos mucho y los echamos, extraño, ¿vale? te echamos Saludos mucho a de menos. todos. Muchas gracias por su presencia. Gracias, Marta. Gracias a los Luego. dos. Abrazos. Cuídense mucho. Abrazos. Abrazos bonitos. Gracias igualmente. Adiós. Chao.